Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y este es su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy iniciaremos con la guía, no con la guía, con la norma oficial mexicana 07 SSA 2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Como lo hemos platicado en muchas ocasiones, no aceptaría que un profesional de la salud estuviera atendiendo normalmente pacientes sin haber leído la norma oficial mexicana que le corresponde. En el caso particular, a los obstetras, por supuesto que les es aplicable esta norma oficial mexicana y entonces la mejor manera de apoyarlos en Medical Legal Center es precisamente con el desarrollo de esta norma oficial mexicana, platicándolas, desglosándolas. Y vamos a iniciar, lo vamos a hacer en varios capítulos, dada la densidad de esta norma, pero iniciaremos por las disposiciones generales. Esta norma oficial mexicana establece que la atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los establecimientos para la atención médica, ya sea públicos, privados o sociales, debe ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. Luego, entonces, es importante que el ginecobstetra, todo el personal involucrado, pero particularmente el obstetra, sí vaya enfocado a generar información preventiva, educativa, de orientación y de consejería. Esta consejería, por ejemplo, se utiliza y lo contempla la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar para efectos, por ejemplo, de tener acceso a determinados procedimientos anticonceptivos definitivos. Luego, entonces, ese es el esquema y la visión que debe de tener el ginecobstetra en la atención médica. Se establece también que la consulta preconcepcional debe fomentarse para promover la salud de la mujer y de su descendencia. Evaluar la salud de la mujer en esta etapa permite identificar condiciones de riesgo reproductivo en el embarazo y, sobre todo, llevar a cabo medidas preventivas. La asistencia del personal de salud debe estar dirigida a identificar y aconsejar sobre los problemas existentes, situar a la mujer en las mejores condiciones de salud posible para embarazarse y planear de forma objetiva el momento más adecuado para el embarazo. Sin duda, la propia norma, como lo veremos más adelante, recomienda que esta asistencia o atención médica se inicie al menos 3 meses antes de embarazarse. Esto con la finalidad de poder identificar estos riesgos reproductivos o en el embarazo y sobre todo aconsejar sobre los problemas existentes, la responsabilidad de llegar en buenas condiciones de salud a embarazarse y planear de manera objetiva cuál es el mejor momento. Asimismo, este apartado nos remite a los apéndices C y D de la norma. El C habla del índice de masa corporal que debe de prevalecer en una paciente de acuerdo con sus características. Excluye algunas, por ejemplo, que no aplica para las que miden menos de 1,50, por ejemplo. Y el apéndice D que nos remite a cuáles son la categoría de medicamentos según el riesgo fetal. Esto es, ahí contempla el apéndice C y D, que lo veremos en el siguiente capítulo del programa, cuál es de manera objetiva cómo se debe de llevar a cabo la categorización de medicamentos según el riesgo fetal. En las consultas preconcepcional y prenatal se debe incluir valoración por el servicio de estomatología. Esto es, en todos los casos, tenemos, ya sea preconcepcional o prenatal, tenemos que enviar a la paciente al servicio de estomatología para ver su estado de salud de su dentadura, particularmente gingivitis, uno de los problemas más frecuentes que encontramos. El examen, y esto tiene que estar documentado, entonces no podemos evitarlo. Si la paciente no asiste a esas citas de estomatología, bueno, entonces lo documentaremos que no asistió, pero sí registraremos que lo solicitamos. Eso es muy importante para el cumplimiento de esta norma. El examen de valoración debe incluir una historia clínica completa,
realizar exámenes de laboratorio básicos para detectar alteraciones que puedan incrementar el riesgo obstétrico y otorgar elementos educativos para un adecuado control prenatal, embarazo saludable, parto fisiológico y puerperio sin complicaciones, además de los factores educativos que les permitan lograr exitosamente una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de posparto. Esto es, la labor del ginecobstetra también tendrá que ir enfocada a concientizar sobre este gran logro que permite una mejor inmunización de de la persona recién nacida, que se da con la concientización de la lactancia materna en los 6 primeros meses cuando esto es posible y siempre hay que recomendarlo. No es un tema, seguramente que confirmará el pediatra posteriormente, pero esto es un tema que deberá de recomendarse desde estas consultas preconcepcional y prenatal. La atención debe ser integral y enfocada a considerar la reproducción humana como una expresión de los derechos reproductivos, para que sea libremente escogida y segura, fomentando la corresponsabilidad en el cuidado de la salud de la mujer, su pareja, la comunidad y el personal de salud e informar sistemáticamente de las ventajas de lograr un periodo de intergenésico mínimo de 2 años para reducir los riesgos a largo plazo y planificar adecuadamente a la familia. Bueno, pues sin duda, reitero, la cercanía que debe tener un obstetra con este tipo de mujer, con estas mujeres, debe ser de muy buena relación, a grado de poder involucrar, por supuesto, a su pareja, a otros personal de salud, a la comunidad, a la familia misma a este proceso de éxito de embarazo para llegar tener un buen término. Y por supuesto, este periodo que nos piden mínimo de 2 años, que no siempre se cumple porque además nunca lo recomendamos. Entonces sí hay que hacerlo como lo marca la norma. Y bueno, es una decisión y tendrá la libertad de hacerlo o no nuestra paciente, pero es importante poderlo sugerir. En la visita preconcepcional se debe brindar información sobre los cuidados de la persona recién nacida, lactancia, tamiz metabólico neonatal, estimulación temprana y aplicación de vacunas, prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias. Bueno, como ven, cuando una mujer quiere embarazarse, tenemos que documentar que se dio este tipo de información del tamiz metabólico, neonatal, estimulación temprana, aplicación de vacunas y en general que tenga la información necesaria para poder tomar esta gran decisión de embarazarse. En los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado, que no cuente con el servicio de atención de urgencias obstétricas, se deberá procurar en la medida de su capacidad resolutiva auxiliar a las mujeres embarazadas en situación de urgencia y una vez resuelto el problema inmediato y estabilizado y que no esté en peligro la vida de la madre y la persona recién nacida, se debe proceder a su referencia a un establecimiento para la atención médica que cuente con los recursos humanos y el equipamiento necesario para la atención de la madre y de la persona recién nacida. Bueno, sin duda, la atención de urgencia, eso implica, a pesar de que no tuviéramos este servicio, tenemos que garantizar la estabilidad del paciente, hacer lo necesario para estabilizar a la mujer o a la persona recién nacida para inmediatamente derivarlos a un establecimiento que tenga una mayor capacidad de resolución. Luego, entonces, importante estabilizar y inmediatamente enviar. Cuando no sea posible, porque para estabilizar requeramos un elemento adicional, pues entonces inmediatamente enviar. O sea, no hay forma. Siempre es mejor estabilizar, pero cuando eso no fuera posible, inmediatamente derivar. No perder tiempo que fuera muy valioso posteriormente. Los establecimientos para la atención médica que brinden atención de urgencias obstétricas deberán contar con espacios habilitados, personal especializado, calificado y o debidamente capacitado para atender dichas urgencias.
equipo e instalaciones adecuadas, así como los insumos y medicamentos necesarios para su manejo. Además de contar con servicio de transfusión sanguínea o banco de sangre con hemocomponentes y laboratorio para procesamiento de muestras, 24 horas del día, todos los días del año. Bueno, pues recordarán aquel caso Oaxaca, donde llegan a un hospital privado derivado a que, a pesar de haber acudido, ¿no?, a una unidad médica de urgencias de los servicios de salud, no había personal 24 horas. De hecho, para que la Secretaría de Salud y en general se expida una licencia para prestar el servicio de urgencias, debe existir en cualquier sentido, máximo en urgencias obstétricas, garantizar médico 24 horas en el lugar todo el tiempo y por supuesto es lamentable, pero tengo que decirlo, que no todas las unidades de urgencia cuentan con infraestructura, personal suficiente e idóneo y con insumos. Luego entonces, cuando esto no lo tengamos, hay que documentar. Hay que documentar que no tenemos ni la infraestructura, personal médico idóneo e insumos. Si no lo documentamos, pareciera que estamos consintiendo que si lo teníamos y no lo utilizamos. Particularmente hay una política de no rechazo a las mujeres embarazadas, no obstante, sin importar la capacidad del establecimiento de atención médica. Contamos con un número limitado de médicos, particularmente los fines de semana, y entonces es imposible que se pueda proporcionar esta atención médica individualizada, como sería lo ideal. Y cuando esto ocurre, hay que documentar que a pesar de que en el servicio había 50, 60 pacientes, existía uno o dos médicos, lo que hace imposible, humanamente imposible, una atención como debe llevarse a cabo, pero hay que documentarlo. Si no lo documento, pues nadie estaría en conocimiento de esta circunstancia. Toda mujer en edad reproductiva que desee embarazarse debe acudir de preferencia acompañada de su pareja al establecimiento para la atención médica para recibir asesoría médica sobre el riesgo reproductivo, idealmente 3 meses antes de de intentar el embarazo. En este periodo es importante iniciar la suplementación de ácido fólico para la prevención de defectos del tubo neural y continuarla durante el embarazo. Lo acabamos de comentar que normalmente la propia norma contempla idealmente 3 meses antes de intentar el embarazo e iniciar con la suplementación de ácido fólico desde entonces. Todo el tiempo y en especial durante el embarazo y la lactancia, se debe promover que la mujer se abstenga de utilizar sustancias adictivas como tabaco, aún pasivamente, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Esto me encuentro de manera frecuente que en la historia clínica la mujer niega este tipo de dependencia. Sin embargo, no hay, nosotros en el momento de este control prenatal, hay muchos momentos donde podemos identificar una situación relevante y entonces es cuando tenemos que hacer conciencia en la paciente de la importancia de seguir y de dejar de utilizar estas sustancias adictivas porque tiene una repercusión directa en su salud y en la del paciente y y la persona recién nacida. De ahí la necesidad de documentar. Si vemos una situación irregular que nos parezca extraña, documentarlo, aun cuando no nos pueda constar, porque son eventos que se llevan a cabo de forma eh, no pública, entonces, de manera privada, entonces no podríamos constatarlo al 100%, pero sí tener determinada evidencia que nos haga suponer esta circunstancia y entonces documentarlo. Pero más que documentarlo, lo importante es hacer conciencia en la paciente de esta circunstancia, porque tiene una repercusión en ella y en la persona recién nacida. La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando en la medida de lo posible apoyo psicológico durante su evaluación. Todas las instituciones de salud deben capacitar a las licenciadas en enfermería obstétrica
parteras técnicas y parteras tradicionales para identificar complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como proveer facilidades para la referencia, acompañamiento y oportuno de la embarazada a los establecimientos para la atención médica en su caso. Los partos de bajo riesgo, de bajo riesgo y de término pueden ser atendidos por enfermeras obstétricas, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas. Pues como ven, la propia norma contempla y reconoce y acepta que este tipo de pacientes puedan ser atendidas por enfermeras obstétricas, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas. Hay un programa que veremos más adelante donde lo detalla de manera más especial. Sin embargo, bueno, aquí existe ya por primera vez este reconocimiento en esta norma oficial mexicana. Sin embargo, muy difícil poder identificar cuando un parto que podemos considerar de bajo riesgo de término pueda en cualquier momento convertirse en un embarazo de riesgo y tener un problema que no pueda ser atendido adecuadamente porque no es atendido precisamente por un ginecobstetra. Entonces, sí es importante poder capacitar a este personal para que detecten este tipo de riesgos y en cuanto tengan sospecha de uno, inmediatamente remitirlo, por supuesto, con un médico ginecobstetra. Las mujeres y las personas recién nacidas referidas a los establecimientos para la atención médica por las parteras tradicionales u otros prestadores de servicios de salud de la comunidad deben ser atendidos con oportunidad. La mujer debe tener la opción de parir en forma vertical siempre y cuando se cuente con personal capacitado y con la infraestructura suficiente para tal fin, preservando en todo momento su autonomía y la seguridad del binomio. Pues como lo hemos visto, hay algunos criterios de que el parir de forma vertical es incluso hasta por gravedad una mejor manera de tener esos partos. Yo no puedo entrar en esta eh, disyuntiva porque no se requiere un gran conocimiento al respecto y consensos internacionales incluso. Sin embargo, bueno, aquí se reconoce el derecho de respetar esa opción o alguna otra opción, siempre y cuando se constante la seguridad del binomio, respetando, por supuesto, la autonomía de la persona que decide, que en este caso es la madre. En los establecimientos para atención médica se debe disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y manejar oportunamente el riesgo reproductivo, obstétrico y perinatal para cada embarazo, el cual debe servir para planear y aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual y con la intervención de los especialistas a cada situación. Bueno, lo hemos visto, esto es muy difícil de llevar a cabo, particularmente en instituciones públicas, por la falta de personal e idóneo. De ahí la necesidad de poder documentar que llevar un plan de vigilancia y manejo de forma individual en instituciones públicas solamente es posible cuando se cuenta con el personal suficiente e idóneo. Y eso cuando no se tiene hay que documentarlo. Los establecimientos para la atención médica deben garantizar la prestación de servicios de salud oportunos, con calidad y seguridad durante el embarazo, parto, puerperio, así como durante la atención de urgencias obstétricas. Hasta aquí es la primera parte de esta norma oficial mexicana que estamos analizando, la primera de varias que nos llevará a cabo esta norma. Yo soy Abraham Dávila. Cualquier duda, por favor, háganosla saber. Mi correo es adavila@salomonwarner.com.mx, Warner como las películas, warner.com.mx, mi teléfono 333-106-0604. Envíenme un WhatsApp y con mucho gusto le damos seguimiento y continuaremos con más episodios de esta norma oficial mexicana 007 de la atención de la mujer, es la norma 007 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Muchísimas gracias.